Mamá, mamá. Mira lo que me dijo la entrenadora. Gritó Mateo corriendo hacia Soledad con los ojos brillantes de emoción, agitando un papel en sus pequeñas manos. Dice que tengo talento excepcional y que debería entrenar con el equipo de competición. Soledad sintió como su corazón se aceleraba mientras leía la carta de la entrenadora Elena Márquez. Las palabras potencial olímpico y oportunidad única saltaban del papel como pequeños rayos de esperanza y terror a la vez. Su hijo de 8 años, con su cabello castaño despeinado por el sudor del entrenamiento, la miraba con esa sonrisa que podía iluminar cualquier día gris. «Es increíble, mi amor», susurró, abrazándolo fuerte. «Estoy tan orgullosa de ti». Pero mientras abrazaba a Mateo, su mente ya calculaba números que no cuadraban. Entrenamientos especializados, 800 euros al mes. Equipamiento profesional, 300 euros. Competiciones regionales, 200 euros cada una. Y eso era solo el comienzo. Esa noche, cuando Mateo ya dormía profundamente soñando con medallas y podios, Soledad esperó a que Javier llegara de la oficina. Lo escuchó subir las escaleras con pasos pesados, probablemente cansado después de otro día agotador vendiendo seguros. «Javier, necesitamos hablar», le dijo cuando entró al dormitorio aflojándose la corbata. «¿Ahora?» «Soledad, estoy molido. ¿No puede esperar hasta mañana?» «Es sobre Mateo. Su entrenadora dice que tiene un talento excepcional para la gimnasia. Quiere que entre al equipo de competición». Javier se detuvo, una expresión de fastidio cruzando su rostro. «¿Y ahora qué? ¿Más gastos? Ya pagamos las clases normales. ¿No es suficiente?» «Javier, estamos hablando del futuro de nuestro hijo. La entrenadora dice que podría llegar muy lejos, incluso a nivel internacional. Pero necesita entrenamiento especializado». «¿Cuánto?», preguntó secamente, como si estuviera calculando el costo de reparar una gotera. 800 euros al mes para empezar, más el equipo y las competiciones. 800 euros. Estalló. «¿Estás loca? ¿De dónde vamos a sacar 800 euros? Tú ganas una miseria como maestra, y yo tengo que mantener toda esta casa». Soledad sintió como las palabras la golpeaban como bofetadas. Una miseria. Así veía él su trabajo, esas largas horas enseñando a niños, preparando clases hasta altas horas, comprando materiales con su propio dinero porque la escuela no tenía presupuesto. «Podríamos ajustar el presupuesto, reducir otros gastos. Yo podría buscar clases particulares los fines de semana». «No, Soledad. Ya te dije que no. Es una fantasía absurda. Los niños necesitan ser realistas. No todos pueden ser atletas famosos. Pero Mateo sí puede serlo, Javier. ¿No viste su cara hoy? ¿No viste cómo brillaba? Vi a un niño emocionado, nada más. Mañana estará emocionado por otra cosa. Así son los niños». Esa noche, Soledad se quedó despierta mirando el techo, escuchando la respiración pesada de Javier a su lado. En la habitación de al lado, podía escuchar ocasionalmente a Mateo moverse en sueños. ¿Estaría soñando con sus rutinas de gimnasia? ¿Con las medallas que podría ganar? Se levantó sigilosamente y fue al escritorio del salón, donde guardaba sus cosas de trabajo. Sacó una libreta y comenzó a hacer cálculos a la luz de la lámpara del escritorio. Su salario de maestra, 1,400 euros al mes. Los gastos de la casa, hipoteca, servicios, comida, ropa. Después de todo, le quedaban apenas 200 euros. Ni siquiera la cuarta parte de lo que necesitaba para Mateo. Pero mientras escribía números que no cuadraban, una determinación férrea comenzó a crecer en su pecho. Mateo tenía un don. Ella lo había visto desde que era pequeño, la forma natural en que su cuerpo se movía, como parecía desafiar la gravedad cuando saltaba o giraba. No iba a permitir que el miedo de Javier o su tacañería aplastaran los sueños de su hijo. A la mañana siguiente, después de que Javier se fuera al trabajo sin siquiera despedirse, Soledad se arrodilló frente a Mateo mientras desayunaba. «Mi amor, ¿de verdad quieres entrenar con el equipo de competición?» Los ojos de Mateo se iluminaron inmediatamente. «Sí, mamá. Más que nada en el mundo. La entrenadora Elena dice que podría ganar muchas medallas si entreno duro. Entonces vamos a encontrar la manera, ¿de acuerdo? Tal vez tome un tiempo, pero mamá va a asegurarse de que puedas entrenar. ¿Papá está de acuerdo?» Soledad vaciló por un momento, viendo la esperanza pura en los ojos de su hijo. «Papá y yo lo estamos discutiendo, pero no te preocupes por eso. Tú solo sigue entrenando y dando lo mejor de ti». Esa tarde, mientras Mateo estaba en su clase regular de gimnasia, Soledad se acercó a Elena Márquez después del entrenamiento. «Señora Márquez, sobre la propuesta para Mateo, ¿hay alguna beca o programa de ayuda disponible?» Elena,
Una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en una cola de caballo perfecta, negó con la cabeza. Me temo que no, señora García. Este es un programa privado de alto rendimiento. Pero le aseguro que la inversión vale la pena. He entrenado a 3 gimnastas que llegaron a competiciones nacionales. ¿Y si empezáramos gradualmente? Tal vez 2 o 3 días a la semana al principio. Señora García, entiendo su situación, pero el entrenamiento de alto rendimiento no funciona así. Es todo o nada. Si Mateo va a desarrollar su potencial, necesita consistencia y dedicación completa. Cada día cuenta a esta edad. Esa noche, cuando Mateo le preguntó si ya podía empezar con los entrenamientos especiales, Soledad tuvo que inventar una excusa sobre papeleo y trámites. Vio cómo la decepción cruzaba brevemente por su rostro antes de que él sonriera y dijera que no había problema, que podía esperar. Pero Soledad sabía que el tiempo no esperaría. En el mundo de la gimnasia, cada mes perdido a los 8 años era crucial. Y mientras Javier seguía negándose rotundamente cada vez que ella sacaba el tema, Soledad comenzó a planear en secreto cómo conseguiría el dinero que su hijo necesitaba para volar. 3 semanas habían pasado desde la conversación con Elena Márquez, y Soledad ya había comenzado a dar clases particulares los sábados por la mañana. 50 euros por sesión, 100 euros cada sábado. Era un comienzo, pero insuficiente. ¿Por qué trabajas los sábados ahora, mamá? Le preguntó Mateo mientras ella preparaba material didáctico. Para ganar un poco más de dinero, mi amor, mintió a medias, sintiendo cómo se le encogía el estómago. Cada euro extra lo guardaba en una pequeña caja de metal escondida detrás de sus libros de pedagogía. Ya tenía 200 euros ahorrados, una cantidad ridícula comparada con lo que necesitaba, pero era suya. Era su secreto. Javier no sabía nada. Soledad le había dicho que iba a la biblioteca, y él nunca cuestionaba sus actividades los fines de semana. Prefería quedarse viendo deportes en televisión, cerveza en mano. Una tarde, caminando por el centro después del trabajo, Soledad vio un anuncio. Se busca profesora de español para extranjeros. Horario vespertino flexible. Su corazón se aceleró. Podría hacerlo después de su trabajo en la escuela primaria. Entró sin pensarlo 2 veces. La directora, Carmen Ruiz, la recibió cordialmente. Su experiencia como maestra de primaria es perfecta, le dijo. Podríamos ofrecerle 3 clases por semana, de 6 a 8 de la tarde. 25 euros por hora. Soledad calculó rápidamente. 600 euros al mes. Sumado a las clases particulares, tendría casi 1000 euros extra. Suficiente para los entrenamientos de Mateo. Acepto, dijo sin vacilar. Esa noche, durante la cena, anunció casualmente. Voy a dar clases de español a extranjeros por las tardes. Javier frunció el ceño. ¿Más trabajo? ¿No crees que ya haces suficiente? Es solo unas horas, y el dinero extra nos vendrá bien. ¿Para qué necesitamos dinero extra? Vivimos bien. Mateo intervino. Mamá, ¿eso significa que no podrás ayudarme con las tareas? Podré ayudarte antes de irme, mi amor. No me gusta, murmuró Javier. Los niños necesitan a su madre en casa, no corriendo por toda la ciudad. Tú trabajas hasta tarde casi todos los días, replicó Soledad. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? Es diferente. Yo soy el que mantiene esta familia. Esas palabras resonaron como una bofetada. Mateo bajó la mirada, incómodo. Soledad apretó los puños bajo la mesa, sintiendo rabia y humillación. Pero no dijo nada más. Discutir con Javier era inútil. La primera semana en la academia fue gratificante. Sus estudiantes respetaban su trabajo y valoraban su esfuerzo, un contraste refrescante con la actitud de Javier. Señora García, usted explica muy claro, le dijo Hans, el ingeniero alemán. Mi español mejora mucho con usted. Al final de su segunda semana, Soledad contó el dinero ahorrado. 450 euros. Todavía lejos de los 800 que necesitaba, pero era progreso real. Por primera vez en semanas, sintió esperanza. Pero esa esperanza se empañó cuando llegó a casa una noche y encontró a Javier revisando sus cosas. ¿Qué haces?, preguntó, tratando de sonar casual. Buscaba mi cargador de teléfono. Sus ojos se posaron en los libros donde ella escondía su caja de ahorros. ¿Habría notado algo? No lo he visto, mintió. Javier la miró con una expresión extraña. Llegas muy tarde estas noches. ¿Realmente son solo clases de español? La pregunta la golpeó como un puñetazo. ¿Cómo se atrevía a insinuar algo así? Después de años de sacrificar sus sueños por su familia, ¿cómo podía cuestionar su integridad? Por supuesto que son clases de español. ¿Qué otra cosa serían?
Solo me parece raro que de repente quieras trabajar tanto. Antes te conformabas con tu trabajo en la escuela. Antes no necesitaba dinero extra para el futuro de nuestro hijo. La cara de Javier se endureció. Ya hablamos de eso, Soledad. Mateo no necesita entrenamientos especiales. Es una pérdida de dinero. No es una pérdida si tiene talento real. ¿Y qué pasa si fracasa? Habremos gastado miles de euros en una fantasía. Soledad lo miró fijamente, viendo por primera vez la mediocridad detrás de sus excusas. Javier tenía miedo del éxito de Mateo porque significaría admitir que él nunca había luchado por sus propios sueños. Mateo no va a fracasar, dijo firmemente. Y yo voy a asegurarme de eso. Esa noche, después de que Javier se durmiera, revisó su escondite. La caja seguía ahí, intacta. Sus ahorros estaban seguros, pero necesitaba un lugar mejor. Javier empezaba a sospechar. Mientras contaba los billetes a la luz de la lámpara, una determinación fría se instaló en su pecho. Haría lo que fuera necesario para darle a Mateo la oportunidad que merecía. Y si Javier no quería ser parte de esa oportunidad, tendría que hacerlo sola. 2 meses después, Soledad había logrado ahorrar 1.200 euros. La caja de metal ya no era suficiente, así que había abierto una cuenta bancaria en una sucursal del otro lado de la ciudad, lejos de donde Javier podría encontrarla por casualidad. «Mamá, ¿cuándo podré empezar con los entrenamientos especiales?», le preguntó Mateo una tarde mientras hacía sus deberes. Soledad sintió una punzada en el pecho. Llevaba 2 meses trabajando como una máquina, llegando a casa agotada cada noche, solo para escuchar esa pregunta que no sabía cómo responder. «Pronto, mi amor. Mamá está trabajando en ello. Elena dice que cuanto antes empiece, mejor. Que hay otros niños que ya están entrenando en el equipo de competición». La ansiedad de Mateo era palpable. Soledad veía cómo miraba a sus compañeros de gimnasia que ya habían comenzado el entrenamiento especializado, como sus ojos se llenaban de una mezcla de esperanza y frustración. Esa noche, después de acostar a Mateo, Soledad tomó una decisión. Tenía suficiente dinero para cubrir 2 meses de entrenamiento. No era lo ideal, pero era un comienzo. Podría decirle a Elena que pagaría mes a mes mientras conseguía más recursos. «Javier, necesitamos hablar», le dijo cuando él llegó del trabajo. «Otra vez no, Soledad. Estoy cansado. Tengo el dinero para los entrenamientos de Mateo». Javier se detuvo en seco, su expresión cambiando de cansancio a sorpresa y luego a algo que parecía sospecha. «¿Qué dinero? ¿De dónde sacaste 1.000 euros? He estado ahorrando de mis clases extras. Trabajé duro para conseguirlo». «¿Ahorrando?». Su voz se elevó. «¿Desde cuándo tienes dinero que yo no sepa?». «Desde que decidí que el futuro de nuestro hijo era más importante que tus miedos». La cara de Javier se puso roja. «¿Mis miedos? ¿Estás loca? Soy el único realista en esta casa». «No, Javier. Eres el único que no cree en su propio hijo. ¿Y dónde está ese dinero? Quiero verlo». El corazón de Soledad se aceleró. No podía decirle que tenía una cuenta bancaria secreta. «Está guardado en un lugar seguro». «¿En un lugar seguro? ¿En esta casa? ¿Dónde?» «Eso no importa. Lo que importa es que Mateo puede empezar a entrenar». Javier la miró con una mezcla de furia y desconfianza que ella nunca había visto antes. «Me estás mintiendo, Soledad. No sé en qué, pero me estás mintiendo». «No te estoy mintiendo. Solo estoy protegiendo el futuro de nuestro hijo de tu negatividad». «¿Mi negatividad? Soy quien paga las cuentas de esta casa. Soy quien se mata trabajando para que tengan todo lo que necesitan». «¿Todo lo que necesitamos?». Soledad sintió que algo se rompía dentro de ella. «¿Sabes lo que necesita Mateo? Necesita un padre que crea en él. Necesita saber que sus sueños importan. Eso es lo que necesita, no tus excusas sobre dinero. Los sueños no pagan las facturas, pero los talentos pueden cambiar vidas». El silencio que siguió fue tenso, cargado de años de frustraciones no expresadas. Mateo apareció en el pasillo, en pijama, con los ojos grandes y asustados. «¿Por qué están gritando?», preguntó con voz pequeña. Soledad inmediatamente se calmó, acercándose a él. «No pasa nada, mi amor. Papá y mamá estaban discutiendo algo del trabajo. Vuelve a la cama». «¿Es por mis entrenamientos?», preguntó Mateo, y la pregunta atravesó el corazón de Soledad como una daga. «No, mi amor. Tus entrenamientos van a empezar pronto. Te lo prometo». Después de acostar nuevamente a Mateo, Soledad encontró a Javier en la sala, bebiendo una cerveza y viendo televisión como si nada hubiera pasado. «Mateo va a empezar a entrenar la próxima semana», dijo firmemente.
¿Con qué dinero? Con el mío. ¿Tu dinero? Se rió amargamente. No tienes dinero, Soledad. Tienes un trabajo de medio tiempo que apenas te da para comprarte ropa. Tengo más trabajos ahora. Sí, y llegas a casa cada noche como un zombi. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena destruir a esta familia por una fantasía? No estoy destruyendo a esta familia. Estoy luchando por ella. Javier apagó la televisión y la miró directamente. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Gasta tus preciosos ahorros en los entrenamientos del niño. Pero cuando se acabe el dinero, no vengas a pedirme más. Y cuando Mateo se dé cuenta de que no es tan especial como crees, no esperes que yo limpie el desastre. Sus palabras fueron como hielo en las venas de Soledad. No era solo que no creyera en Mateo, era que esperaba que fracasara. Quería que fracasara, para poder decir te lo dije. Mateo no va a fracasar, susurró. Ya lo veremos. Al día siguiente, Soledad fue a ver a Elena Márquez con una propuesta. Pagaría los entrenamientos mes a mes, por adelantado. Elena no estaba completamente convencida, pero la determinación de Soledad la convenció. Está bien, dijo finalmente. Pero debe ser puntual con los pagos. Este programa requiere compromiso total. Lo será. Se lo prometo. Cuando llegó a casa esa tarde, encontró a Mateo esperándola con los ojos brillantes. «Mamá, ¿hay noticias sobre los entrenamientos?» Soledad se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos. «Sí, mi amor. Empiezas el lunes». El grito de alegría de Mateo resonó por toda la casa. La abrazó con tanta fuerza que casi la tira al suelo, riendo y saltando. «Lo sabía. Sabía que lo conseguirías. Eres la mejor mamá del mundo». Por primera vez en meses, Soledad sintió que respiraba completamente. Ver la felicidad pura en los ojos de su hijo hizo que todos los sacrificios valieran la pena. Pero cuando Javier llegó a casa esa noche y vio a Mateo practicando rutinas en el salón, su expresión fue de disgusto silencioso. No dijo nada, pero su mensaje era claro. Esto era una guerra, y él no había terminado de luchar. Soledad lo sabía. Pero por primera vez en su matrimonio, no le importaba lo que Javier pensara. Tenía una misión ahora, y nada ni nadie la detendría. Los primeros 2 meses de entrenamiento especializado transformaron a Mateo. Llegaba a casa con los ojos brillantes, contando historias sobre nuevas técnicas, rutinas más complejas, y compañeros que compartían su pasión. Elena Márquez enviaba reportes semanales sobre su progreso, todos excelentes. Mateo tiene una capacidad natural excepcional, le dijo Elena después de un entrenamiento. Su flexibilidad y coordinación están muy por encima del promedio. Deberíamos considerar inscribirlo en la competición regional de noviembre. El corazón de Soledad se aceleró. Una competición significaba gastos adicionales, traje de competencia, viajes, inscripciones. Pero también significaba reconocimiento oficial del talento de su hijo. ¿Cuánto costaría?, preguntó, aunque temía la respuesta. Aproximadamente 500 euros, incluyendo todo. 500 euros que no tenía. Ya había gastado todo su dinero ahorrado en los entrenamientos, y apenas conseguía pagar mes a mes con sus trabajos extras. Pero no podía decepcionar a Mateo. Lo haremos, dijo, sin saber cómo. Esa noche, Soledad trabajó hasta las 2 de la madrugada, creando material para clases particulares adicionales. Necesitaba más estudiantes, más horas, más dinero. El agotamiento la consumía, pero la sonrisa de Mateo cada día la mantenía en pie. Una tarde, llegó a casa más tarde de lo usual después de una sesión extra con un estudiante. Al abrir la puerta, encontró a Javier sentado en el sofá con una expresión que no había visto nunca. Una mezcla de furia fría y satisfacción cruel. «Siéntate, Soledad». «¿Dónde está Mateo?» «En casa de mi madre». «Siéntate». El tono de su voz la alarmó. Se sentó lentamente, tratando de mantener la calma. Javier sacó un sobre de papel del bolsillo de su camisa y lo arrojó sobre la mesa de centro. Era de su banco, el banco donde tenía su cuenta secreta. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Un estado de cuenta muy interesante. Una cuenta que abriste hace 3 meses sin decirme nada». Soledad sintió como la sangre se le helaba. «¿Cómo conseguiste esto?». «Fui a tu trabajo hoy. Quería darte una sorpresa, llevarte a almorzar. Imagina mi sorpresa cuando me dijeron que no trabajas los viernes. Que nunca has trabajado los viernes. Javier, ¿puedo explicarte?». «¿Explicarme qué?». Se puso de pie, caminando hacia ella. ¿Explicarme las mentiras? ¿Los engaños? ¿La cuenta bancaria secreta? No es lo que piensas. ¿No es lo que pienso?». Su voz se elevó.
¿Entonces qué es? ¿Tienes un amante? ¿Por eso las clases misteriosas? ¿Por eso los viernes libres que yo no sabía? La acusación la golpeó como una bofetada. ¿Cómo te atreves? Todo lo que he hecho ha sido por Mateo, por esta familia. ¿Por esta familia? Mentiste. Tienes dinero escondido. Trabajas en lugares que yo no conozco. Porque sabía que reaccionarías así. Porque sabía que no me dejarías ayudar a nuestro hijo. ¿Ayudar? Se rió amargamente. ¿Esto es ayuda? ¿Mentir a tu marido? ¿Engañarme durante meses? Soledad se puso de pie, enfrentándolo. ¿Sabes qué es mentir, Javier? Mentir es decirle a tu hijo que lo apoyas mientras saboteas cada oportunidad que tiene. Mentir es fingir que eres un buen padre cuando lo único que haces es destruir sus sueños. Yo no destruyo nada. Soy realista. Eres un cobarde. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Tienes miedo del éxito de Mateo porque te recuerda todo lo que tú nunca fuiste capaz de lograr. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier la miró con una expresión que nunca había visto. Puro odio. ¿Sabes qué, Soledad? Su voz era peligrosamente baja. Se acabó. Se acabaron los entrenamientos, se acabaron tus trabajitos secretos, se acabó todo. No puedes hacer eso. ¿No puedo? Soy el padre de Mateo. Y soy tu marido. Puedo hacer lo que quiera. Mateo ya está inscrito, ya pagué los entrenamientos del mes. Entonces será el último mes. Javier, por favor. Si pudieras ver lo feliz que está, lo bien que lo está haciendo. No me importa. Gritó. No me importa si es el próximo olímpico. No voy a tolerar más mentiras en mi casa. En ese momento, Soledad se dio cuenta de algo que había estado negando durante años. No era solo que Javier no creyera en Mateo. Era que no podía soportar la idea de que alguien en su familia fuera extraordinario, porque eso resaltaría su propia mediocridad. ¿Sabes qué? Dijo, sorprendiéndose de la calma en su propia voz. Tienes razón. Se acabaron las mentiras. Javier pareció sorprendido por su tono. Se acabaron porque ya no voy a esconder lo que hago por mi hijo. Ya no voy a pedirte permiso para ser la madre que Mateo necesita. Y ya no voy a fingir que respeto tu opinión cuando se trata del futuro de nuestro hijo. ¿Qué significa eso? Significa que Mateo va a seguir entrenando. Va a ir a esa competición en noviembre. Y va a llegar tan lejos como su talento le permita. Y si no te gusta, esa es tu decisión. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando, Javier. Te estoy informando. Por primera vez en su matrimonio, Soledad vio miedo en los ojos de su marido. Miedo de que ya no pudiera controlarla, de que hubiera perdido el poder que había ejercido sobre ella durante tantos años. Esto no se va a quedar así, murmuró. Tienes razón, dijo Soledad. No se va a quedar así. Va a cambiar. Todo va a cambiar. Esa noche, durmieron en silencio, cada uno en su lado de la cama, pero Soledad sabía que algo fundamental había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que pedía permiso. Ahora era la mujer que tomaba decisiones. 5 años después. Soledad ajustó su vestido negro elegante mientras caminaba por el pasillo del prestigioso Teatro Nacional. Los flashes de las cámaras iluminaban el ambiente, y el murmullo de la multitud creaba una atmósfera de expectación. Era la ceremonia de premiación de los Juegos Nacionales de Gimnasia, y su hijo de 13 años, Mateo García, había ganado la medalla de oro en la categoría juvenil. Señora García, ¿podría decirnos cómo se siente? Le preguntó una reportera acercándose con un micrófono. Orgullosa, respondió Soledad con una sonrisa serena. Increíblemente orgullosa. Lo que la reportera no sabía era que esa tranquilidad había costado años de lucha, sacrificio, y una transformación personal que había cambiado su vida para siempre. La ruptura final con Javier había llegado 6 meses después de aquella confrontación terrible. Una tarde, Soledad había llegado a casa para encontrar las maletas de gimnasia de Mateo en la basura. Javier había llamado a Elena Márquez y cancelado los entrenamientos, inventando una excusa sobre problemas económicos. Esa misma noche, Soledad había tomado la decisión más difícil de su vida. Mateo, mi amor, ¿confías en mamá? Le había preguntado, sentándose en su cama mientras él lloraba en silencio. Sí, mamá. Entonces necesito que seas muy valiente. Vamos a mudarnos, solo tú y yo. Y vas a poder seguir entrenando, te lo prometo. La batalla legal por la custodia había sido brutal. Javier había intentado pintarla como una madre irresponsable, obsesionada con convertir a su hijo en algo que no era. Pero los testimonios de Elena Márquez, de los maestros de Mateo, y de sus propios estudiantes de idiomas habían construido un retrato diferente.
el de una mujer dedicada, trabajadora, que había sacrificado todo por el bienestar de su hijo. El momento decisivo había llegado cuando el juez le pidió a Mateo, ya con 10 años, que expresara su preferencia. «Quiero vivir con mamá», había dicho con voz clara. «Ella cree en mí. Papá solo me grita cuando hablo de gimnasia». Soledad había ganado la custodia completa, y con ella, la libertad de criar a su hijo como considerara mejor. Los primeros meses habían sido duros económicamente. Vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, y Soledad trabajaba en 3 academias de idiomas diferentes, además de dar clases particulares los fines de semana. Pero Mateo seguía entrenando, y cada pequeña victoria en competiciones locales validaba su sacrificio. El punto de inflexión había llegado cuando Carmen Ruiz, la directora de la primera academia donde había trabajado, le había ofrecido un puesto fijo como coordinadora académica. «Soledad, he visto tu dedicación durante estos años», le había dicho. «Necesito a alguien así dirigiendo nuestro departamento de español para extranjeros. El salario es 3 veces lo que ganas ahora». Con estabilidad económica, Soledad había podido invertir más en el entrenamiento de Mateo. Equipos mejores, entrenamientos adicionales, competiciones nacionales. Cada euro invertido había dado frutos. Ahora, 5 años después, estaba viendo a su hijo recibir la medalla de oro en una competición que se transmitía por televisión nacional. Y ahora, anunció el presentador, el campeón nacional juvenil, Mateo García, nos dirigirá unas palabras. Mateo se acercó al micrófono, más alto ahora, con la confianza de alguien que había aprendido a volar. Su medalla brillaba sobre su pecho. «Quiero agradecer a mi entrenadora, Elena Márquez, por creer en mí desde el principio», comenzó. «A mis compañeros de entrenamiento, por empujarme a ser mejor cada día. Y especialmente a mi mamá, Soledad García, que sacrificó todo para que yo pudiera estar aquí hoy». Las cámaras enfocaron a Soledad en el público, y ella sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, cuando todos decían que era imposible, tú nunca dejaste de creer. Trabajaste día y noche, renunciaste a tu comodidad, luchaste contra todos los que querían detenerme. Esta medalla no es solo mía, es nuestra. Te amo, mamá». El aplauso fue ensordecedor. Soledad se puso de pie, aplaudiendo a su hijo, sintiéndose completamente plena por primera vez en años. Después de la ceremonia, mientras caminaban hacia el coche, Mateo le tomó la mano. «Mamá, ¿crees que papá vio la ceremonia por televisión?». Soledad se detuvo. Durante estos 5 años, Javier había intentado contactarlos varias veces, especialmente cuando las victorias de Mateo comenzaron a aparecer en los periódicos locales. Sus mensajes oscilaban entre intentos de reconciliación y reclamos sobre cómo había arruinado a la familia. «No lo sé, mi amor. ¿Te importa?». Mateo reflexionó por un momento. «Un poco. Me da pena por él. Se perdió todo esto por ser miedoso». La sabiduría de su hijo la sorprendió. A los 13 años, Mateo había entendido algo que a ella le había tomado años aprender, que el miedo de otras personas no tenía que definir sus propias decisiones. «¿Sabes qué?», dijo Soledad. «Creo que él también lo sabe. Y esa es su carga, no la nuestra». Al llegar a casa de su apartamento, ahora más grande y cómodo gracias a su trabajo estable, Soledad encontró un ramo de flores en la puerta con una tarjeta. «Felicidades, Mateo. Siempre supe que lo lograrías. Perdóname, Soledad. Tenías razón en todo. Javier». Mateo leyó la tarjeta por encima de su hombro. «¿Qué hacemos con esto?». Soledad tomó las flores y la tarjeta, caminó hasta el contenedor de basura, y las arrojó dentro. «Seguimos adelante», dijo simplemente. Esa noche, mientras Mateo dormía con su medalla sobre la mesita de noche, Soledad se sentó en su escritorio y abrió su laptop. Tenía una propuesta de trabajo que había llegado esa semana: dirigir un programa internacional de intercambio académico. Significaría más responsabilidad, mejor salario, y la oportunidad de viajar por Europa con Mateo durante sus competiciones internacionales. 2 años atrás, habría dudado, habría buscado la aprobación de alguien más. Pero la mujer que era ahora ya no necesitaba permiso para volar. Abrió el correo de respuesta y escribió: «Acepto la propuesta. ¿Cuándo puedo empezar?». Al enviar el mensaje, sonrió. La mujer que había comenzado esta historia pidiendo dinero para los entrenamientos de su hijo había desaparecido. En su lugar, había nacido alguien más fuerte, más decidida, más libre. Soledad García había aprendido a volar, y ahora nada ni nadie podría volver a cortarle las alas.